Radio presenta un programa donde hablamos lo que se dice, se hace y lo que pasa en San Luis Potosí. Análisis y opinión a diestra y siniestra. Filiberto Juárez y Marco Morales. A diestra y siniestra. Comenzamos. Amigos, ya estamos aquí en plano informativo para comentar lo que se dice, lo que se hace, lo que pasa en San Luis Potosí, en su programa A Diestra y Siniestra, este martes 26 de marzo de 2019. Estamos cerca de muchos festejos, de muchas actividades que hemos estado viendo. Marco, ¿qué te parece este martes? Muy bien, Filiberto, y efectivamente ya estamos cerca de las fechas. Ayer ya me dio impresión de que estamos sobre la Semana Santa porque ya hay comerciantes ambulantes ahí en el centro. Fíjate que es como una exposición artesanal, Sí, ¿verdad? pero ya molestó a los comerciantes establecidos, que dicen que viene gente para ver cómo rescatar el centro histórico para que se vea bonito, y lo afean con comerciantes ambulantes. Yo no digo pues, que no haya que regular el comercio ambulante, pero eso de pensar que el comercio hace ver feo al centro, pues no. Nada más los establecidos sí lo hacen ver bonito, porque a veces tienen cada garra ahí colgada de sus negocios, digo. Entonces, como que hace falta que se metan a dialogar un poquito ahí y que entiendan bien las cosas. Un centro histórico, cualquier lugar del mundo que te lo encuentres, tiene comercio. Y es temporal. Y es temporal eso también, además. Pero no, bueno, yo me refería a otras fechas, fíjate. Estamos a 26 de marzo de 2019. Hace 500 años estaba por llegar Hernán Cortés a tierras mexicanas. Llega al puerto, a lo que después fue el puerto de San Juan de Ulúa, al islote de San Juan de Ulúa. Ahí llegan en abril de 2019, ahí llegan, y luego, un Jueves Santo, y luego pasan al otro día, me parece que era 19 de abril, algo así, pasan, o 16, bueno, fue al día siguiente, pasan a una playa cercana donde fundan la Villa Rica de la Veracruz, hoy muy cerca donde está hoy el actual Veracruz, de hecho es en lo que es la antigua Veracruz, por ahí fundan la Villa Rica de la Veracruz hace 500 años, ¿sí? Y tiene que transcurrir 3 años para que en 1521, un 13 de agosto, se logre la caída, lo que se llama la caída de la Gran Tenochtitlán. Entonces estamos a cumplir medio milenio de una serie de situaciones, de una serie de actividades históricas, que yo estoy de acuerdo con algunas voces de que hay que conmemorarlas debidamente, sí, porque son la génesis, es el origen de lo que hoy conocemos como pueblo de México. La llamada conquista, con todos sus contratiempos, sus pormenores, todo lo que se pueda criticar, que haya sido con la espada y con la cruz, como fueron todas las conquistas o todos las migraciones, digámosle así, que se dieron en el mundo, fueron con la religión y fueron con la espada, fueron por la fuerza y fueron por el convencimiento o la motivación de la religión. Entonces, hace 500 años, va a ser en este 2019, que empezó lo que se llama la conquista de México, o la llegada de los españoles a establecerse aquí, en un proceso histórico pues, que hay que analizar debidamente, pero sí, como dicen las fuentes españolas, no se pueden valorar a la luz de los acontecimientos actuales, es algo pasado. Y menciono esto por la polémica que se ha desatado, Marco, que tú conoces, y no sé qué opines, eso de que
se le exija a España, España. de que nos pida perdón. Y al de que Papa. y al Papa de que pida perdón por los abusos que se cometieron durante la conquista española, para reconciliarnos en el 2021, después de la caída de Tenochtitlán. Como que hay cosas ahí medias curiosas, habría que ver con los historiadores, con los estudiosos de la historia, qué se opina. Pero ayer escuché la voz de una jovencita preparatoriana cuando estaban dando a conocer la noticia de que López Obrador dice que le pidió a España, al rey de España y al Papa que pidiera perdón. Dijo, ¿neta? Así fue la expresión, ¿neta? ¿Es cierto eso? Dijo, no hay otras cosas más importantes de que ocuparse. Pues el tono de los memes que están circulando ya a través de redes Sí, sociales. pero fue una cosa muy espontánea Sí. de una jovencita preparatoriana que me llamó la atención. Dijo, neta, ¿es cierto eso? ¿No hay otra cosa más importante de qué ocuparse? Dice, porque eso como que ya fue hace 500 años. Yo pienso que a veces sobredimensionamos los efectos de la conquista en México, porque la civilización así avanzó en el mundo por medio de las conquistas. En todos lados. En todos lados, y lo vemos en Mesopotamia, y lo vemos en Y siempre fue en Egipto, lo vemos en la Asia. milicia, o sea, las Siempre. armas y la religión. Siempre ha sido así. No quiere decir que ha sido la única manera, Y los que siguen ahorita, o sea, pero a veces pensamos que somos los únicos. por el poder económico y por la religión, ¿sí? Así fue. Sigue siendo lo mismo ahora. Y ahora, bien, en aquellas épocas... Los mismos musulmanes así avanzaron Así es. en el mundo. Sí, los españoles venían, sí. venían de una dominación también. Exacto. ¿Sí? Los árabes, cómo dominaron territorios de España. O sea, hay muchas cosas. Hay nada en más que le pregunten a Alejandro Magno cómo Pero conquistaron. además, yo no sé cómo alguien que tiene apellidos muy españoles y que es nieto de español, se pone a pedir estas cosas, ¿no? Pero además hay otra cosa que tenemos que analizar a fondo. En el hipotético caso de que España tenga que pedir perdón, ¿a qué México le va a pedir perdón? ¿Al México que surgió de la fusión de españoles y los pueblos aborígenes y de otras razas? ¿A qué México? Porque la caída de Tenochtitlán y las grandes barbaries como la matanza de Cholula, llamada matanza de Cholula, no fueron los 400 u 800 españoles que debieron haber llegado. Hablamos de 400 que llegan y luego los de Pánfilo Narváez que se suman. Entonces, pero no fueron ellos, ¿sí? O sea, eran más los aztecas. Fue la alianza de los aztecas, de los enemigos de los aztecas con los españoles, sobre todo los tlaxcaltecas y los totonacos, ¿sí? Aquí hay Entonces, ¿a quién le van a pedir perdón en la matanza? ¿A quién le van a exigir que pida perdón en la matanza de Cholula? ¿A los españoles? Pero por parte de los totonacos y por parte de los tlaxcaltecas, ¿a quién? Aquí hay una palabra que se expresa mucho y confunde, porque dice a los pueblos originarios. Eso ya no están. No, pero además los pueblos originarios... Pueblos, si hablamos, por ejemplo, de la Huasteca, la zona Tenec o la zona Náhuatl, ellos ya no son los pueblos originarios porque ya están mezclados. Sí, no, pero además hay otra cosa. Es decir, no fue que los españoles llegaron y encontraron un país como el que está ahora. Sí. América, en aquellas épocas, estaba dividido en muchos grupos tribales o muchos Así grupos es. étnicos, si les quieres llamar. Había 3 grandes imperios. Ojalá que algún estudioso no me vaya a refutar. Estoy hablando de lo que recuerdo de las épocas en que uno estudiaba historia, ¿vea? Había 3 grandes imperios: el imperio azteca, el imperio maya y el imperio inca. Sí, sí. El imperio azteca concentrado en el Valle de México, pero con dominio de muchos otros grupos étnicos. Es más, el imperio azteca era una alianza también de pueblos, Sí. o sea, ¿no? La triple alianza, La triple o sea, había otra serie de situaciones. Y el imperio maya estaba concentrado en la península de Yucatán, en el sureste, ¿sí? Con derivaciones hacia Veracruz, porque los huastecos, que también nos tocan en nuestro territorio, son de la cultura mayense, son derivados de los mayas. Pero también teníamos del otro lado, teníamos a los otomíes, teníamos a los tarascos, teníamos a los mixtecos, teníamos una serie de pueblos, y no todos estaban con los aztecas. O sea, la conquista fue de Tenochtitlán, del pueblo del imperio azteca, pero los otros
algunos se aliaron con los españoles, por eso se pudo ganar. Entonces, ¿a quién se le va a pedir el perdón? Luego, cuando este país logra la independencia, se quejó también nuestro presidente de la República de que, a ver si no me acusan de prensa fifí o a ti también, se quejó el presidente de la República que excomulgaron a Hidalgo y a Morelos. Hidalgo y Morelos no eran de los pueblos originarios, no eran criollos, y que fue la independencia la hacen los criollos contra los españoles peninsulares, ¿sí? Y aprovechan, bueno, pues también la fuerza de los grupos indígenas, de los demás grupos, pero fue un movimiento histórico y empezamos a surgir como un pueblo ya, una fusión, un mestizaje, una fusión de varias razas. Hay quienes hablan incluso de la tercera raíz, que serían los negros, Sí, los negros. que trajeron como esclavos y que también por eso tenemos en las costas nuestros Tanto en morenos, Guerrero nuestros mulatos. como Veracruz. Así es, y, Ahí y también llegaron de otras naciones, o sea, fue una mezcla muy amplia, pero hay que reconocerle a España que no tuvo la barbarie de los ingleses que colonizaron enseguida, porque los españoles llegaron aquí Que ellos y exterminaron. buscaron el mestizaje, Ajá. o sea, más que una colonia fuimos una extensión de España, fuimos la Nueva España. La Nueva España. Y aquí no hay reservaciones no hay reservaciones de huastecos, no hay reservaciones de nada, o sea, no confinaron a los grupos Como a los apaches. como a los apaches, ni los exterminaron. Los ingleses llegaron a formar colonias, pero en esas colonias ellos iban a ser la colonia, Sí. iban a excluir a los demás. Y lo primero que hace Hernán Cortés, a lo mejor no lo saben algunos, ¿qué es lo que hace primero Hernán Cortés? Repartir las mujeres que le dieron para que se casaran con sus soldados, hicieran familia. Entonces, hay muchas cosas que analizar en esto y yo no veo caso andarle pidiendo perdón o andarle exigiendo a España que nos pida perdón. Pero además, ¿quién de España participó Sí. en aquellos momentos? ¿Y de qué reconciliación hablamos? Yo creo que México como pueblo y España como pueblo no necesitan reconciliarse de nada. No. Hay mucho afecto, mucha relación con los Pues pueblos. aquí recibimos a los españoles. Lo de los en los gobiernos años es 50. diferente. Y sin embargo, los gobiernos también han sido pues muy amables. Sí. La guerra civil española provocó pues una gran migración. Españoles a México. ¿Dónde se refugiaron los españoles? En México. En México. Lázaro Cárdenas les abrió las puertas. Así es. Y les construyó escuelas y además generó un impulso para este país tremendo en lo intelectual, porque muchos españoles que llegaron son los grandes intelectuales que Sí. ayudaron o que generaron Un grandes intelectuales gran en México. filósofo, José Gauss. José Gauss y muchos otros. ¿sí? Hay algunos descendientes de ellos que parece que no saben la historia, digo, porque muchos son de los que están ahorita en los gobiernos, son descendientes de aquellos. Sí. Pero te digo, ¿de qué historia estamos hablando? No sé qué piensas tú, Marco. Pues aquí yo creo que el presidente López Obrador cometió un gran error, porque en eso no se parece a quien admira tanto, que es Lázaro Cárdenas. Porque Lázaro Cárdenas, a través de los hechos, demostró que había buena relación con España. Así es. Y tan así que ellos son los que permitieron que llegaran muchos españoles aquí. Yo lo que estoy viendo es quién pudo haberle sugerido a decirle, oye, aviéntate esto, ¿verdad? O dilo. Y por ahí dicen que fue a lo mejor su esposa. Porque es una académica, bueno, pero... Su esposa es una académica, una intelectual que se identifica mucho con las etnias y visita muchos grupos indígenas y le gusta eso de los chamanes y anda metida en cuestiones de sanación. Entonces, quiere decir que por ahí viene la idea. Sí, pero la interculturalidad hoy nos permite coexistir con todas las corrientes y respetar la cosmogonía de cada quien. O sea, no hay por qué estar incentivando odios. Es más, ahora hay comunidades indígenas que tienen mucho avance, que tienen mucho desarrollo, y hay que impulsar eso, el desarrollo de ellos, pero pues, rescatar peleas del pasado, rencores antiguos y no vivir el presente, pues como que se me hace medio curioso. El problema es que el presidente López Obrador sigue abriendo más frentes. Ya abrió muchos internamente en el país y ahora los abre hacia el exterior.
pues sí, no sé qué vaya a pasar. Todos queremos que al presidente le vaya bien, Pues sí. que empiecen los programas efectivos, que se empiece a ver el desarrollo, el progreso, pero Ya. estas cosas yo creo que no abonan. Ya metió el divisionismo al mismo deporte. Así, Ya empezó a que la porra fifí. la porra fifí, y luego con la prensa fifí, la prensa reaccionaria. Bueno, hoy le decían que es un término que él había inventado y dijo que no. Y efectivamente, No, eso ya existía. no, ya existía, sí, pero ya existía en desuso. Sí, él lo fue reinventa. como de los años 40, 50. No, esto viene de la época del porfiriato. Sí, ¿verdad? Viene. La prensa que estaba en contra de los revolucionarios, Sí. la prensa que estaba con la gente que tenía dinero y que desprestigiaba algunas cosas, ¿sí? Entonces eran los fifís que estaban en contra de los que hacían la revolución, de los gobiernos surgidos de ese movimiento, pero te digo, no vamos a rescatar las pugnas ideológicas de antaño. Hoy hablar de reaccionario, hablar de cualquier joven que estudie secundaria, que son muy inteligentes, que estudie preparatoria, que estudie los últimos grados de la primaria, pregúntale qué es un reaccionario. Tenemos otro lenguaje, otras cosas. En nuestros tiempos, Marco, en la escuela, criticaba mucho a los que tenían mentalidad decimonónica, o sea, del siglo pasado, sí. del siglo XIX. Siglo XIX. Pues creo que están saliendo algunas expresiones, no tan solo del presidente de la República, sino de muchos que andan por ahí con un criterio, digamos, más abajo del decimonónico, dieciochesco, no sé cómo llamarlo, porque, digo, con todo respeto, están diciendo las expresiones de esta actriz, que no es otra cosa más que una comedianta, una actriz, Jesús Rodríguez. Digo, es una persona que sabe decir diálogos, monólogos y que sabe, pero además de esos combativos, de esos de utilizar el ataque, la descalificación política, ¿no? Sí. Y bueno, tiene su público, pero yo no encuentro el nivel intelectual. Decir que los españoles nos trajeron una dieta sangrienta por lo de las carnitas en Coyoacán, si supiste eso, ¿no? Sí. Para festejar precisamente la noche, la caída de Tenochtitlán, para festejar ese suceso, Cortés ordena sacrificar unos cerdos que habían traído, porque ellos traían en sus barcos cerdos, reses, algunas cosas para adaptarlos aquí, venían a establecerse. Claro, ¿sí? Ordena sacrificarlos, y al no encontrar pan, estaban acostumbrados al pan de trigo, al no encontrar pan, sus aliados, seguramente los tlaxcaltecas, Tlaxcali es tortilla, ¿sí? Le acercan los que llamaron los cronistas los panes de la tierra, que son unos tlacoyos, las tortillas o tlacoyos o gorditas, lo que haya sido, y con eso comen las carnitas. Entonces, versiones dicen, ahí surge el primer taco mexicano. Yo digo que también surge el primer banquete político, ¿sí? Pero de ahí a decir que eso fue algo malo y que cuando nos comemos un taco estamos festejando la caída de Tenochtitlán, pues como que no va con eso. O no sé qué pienses tú, Marco. Nosotros comemos bocoles en la Huasteca. Sí. No comemos tacos. No, creo que no debemos irnos con la finta de muchos que se dicen intelectuales. En realidad, pues son personas que se les ha puesto esa distinción sin merecerla. Ahí me acuerdo de alguna frase, no sé si Alfonso Reyes, alguno de esos le adjudicaron, que un día alguien llegó y le dijo, maestro, ¿usted es intelectual? Dijo, yo soy inteligente, intelectual y los burros. Sí. Que tienen que estar, se refería Aquí lo que yo temo ahora es que así como se aventó muy duro el escritor español Arturo Pérez Reverte, ahora lo prohíban, ¿verdad? Ay, Arturo Pérez Reverte, sí le puso... Sí, se fue al extremo, pero bueno. Es que ¿qué puedes esperar con una situación de esta? No va a pasar nada, le van a poner al otro español mexicano, a Taibo II, a que le conteste. Porque también, pero yo temo que Pérez Reverte sí le da una revolcada a Taibo II. Sí es un hombre más inteligente que intelectual, sí, y con más preparación y con más solidez. Sí. Pero no tiene caso este tipo de polémicas cuando hay cosas más importantes que atender. Y luego, ahora sí que peleándose con el jefe de la Iglesia Católica, cuando el país pues se define en una gran mayoría como católico. Este es el primer papa americano. Y le estás pidiendo que pida
disculpas por papas de otras épocas, De otras hace épocas, 500 de la años. Edad Media. ¿Sí? Y además, papas antes del Concilio Vaticano, Sí. que es una transformación de la Iglesia, el Sí, Vaticano también. II. Pues hay muchas cosas que no sé para qué nos estamos metiendo en esto, cuando pues hay que arreglar otras. Luego mencionó lo de Morelos y de Hidalgo, que presuntamente están excomulgados. La excomunión de Hidalgo, tú lo sabes, ha Sí. sido muy polémica. Eh, Que se habla de que aquí hubo una discusión en el Congreso, En el Congreso del del Estado, Estado. sobre eso, cuando iba a venir el Papa a México, me parece que Juan Pablo Juan II, Pablo II. Alguien propuso que se le exigiera que le levantara la excomunión al padre Hidalgo, porque está excomulgado por la Iglesia y es el padre de la patria. Y en esa ocasión, pues la discusión más fuerte era en el sentido de que si estaba excomulgado o no estaba excomulgado. Alguien decía que no era válida esa excomunión porque Abad Queipo, que es el obispo de Michoacán, que lo excomulgó, todavía no entraba en funciones. Había sido nombrado obispo, pero Sí. todavía no entraba en funciones. Otros decían que no era la facultad del obispo, sino que era la facultad que se promulgó indebidamente. Hubo una polémica ahí muy fuerte. Otros decían que la iglesia ya le había hecho homenajes a Hidalgo, eso quería que no estaba excomulgado. ¿Te acuerdas de nuestro amigo José Carmen José García Carmen, Vázquez, sí, sí. que remató el asunto diciendo una sola pregunta? Y si de esa pregunta depende que sigamos con la discusión o no. Dijo, bueno, por lo menos yo me retiro, no tiene caso discutir, de acuerdo si me contestan esto en un sentido. Dijo, la excomunión es la prohibición de que alguien reciba la comunión. Así es. Si le levantamos o le levanta la iglesia en este momento la excomunión al padre Hidalgo, al otro día, mañana o pasado mañana, va a poder ir a recibir la comunión. Si no va a poder ir, no tiene caso discutir esto. Digo, eso ya está superado. Una pregunta inteligente. y con eso dio al traste con la discusión. Ahora, a López Obrador, si le preocupa que la iglesia nos tenga excomulgados al padre de la patria, él como jefe del Estado mexicano debe hacer otra cosa. Debe de exigir al Supremo Tribunal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o a quien sea, debe de exigir que cierren el expediente de don Francisco I. Madero. Pues sí. Está prófugo. Así es. Nunca se cerró el expediente, que sepamos. Está, como luego dicen, subyúdice. Sí. Está pendiente. Se le capturó en Monterrey. Se le trajo a San Luis, que fue donde se le acusó por un discurso que dio en la estación del ferrocarril, se le acusó de rebelión y de no sé qué cosas, ¿sí? Se le encarceló en la antigua penitenciaría de San Luis Potosí, ahí en Avenida Juárez, y de ahí se fugó, y luego ya pasó todo lo que pasó, llegó a presidente, lo asesinaron, pero que se sepa, nunca se cerró el expediente. Entonces No, bueno. sigue prófugo de la justicia, que lo cierren. Pero bueno, Y me extraña que el presidente López Obrador, por su definición política, desconozca que en un Estado laico no tenemos por qué estar pidiendo que se bajen excomuniones. así. Luego hablan de un Estado laico. Estamos en un Estado laico, o sea, no nos debe interesar, eso es... Sería en la vida personal de Hidalgo, y del de ámbito Morelos, religioso de alguien, nada más. Y luego te digo, bueno, hay muchas cosas. Está interesante este asunto y habría que ver en qué A ver qué le va a preguntan parar. los colegas de la prensa ahora el fin de semana, ¿van a andar por la Huasteca? ¿Va a andar en la Huasteca? No creo que dé chance de que le pregunten a nadie. Lo que sí están Va a decir que es la proponiendo- prensa fifí. Lo que sí están diciendo que ya el equipo de López Obrador ya anda ya cuidando que no lo vayan a meter al estadio de béisbol de Tamazunchale, Ahí, porque en los estadios de béisbol abuchean. sí, ¿verdad? ¿Sí? ¿No sabes a dónde va a estar? No tengo todavía el dato. El coordinador Gabino Morales dijo que estaba reservado el dato, pero a más tardar, yo creo que mañana se sabe exactamente. Por cierto, ya sabes que uno de los que el crecimiento que se anunció de la estructura del gobierno federal en torno a los superdelegados tiene que ver también con el nombramiento de unos famosos servidores de la nación. ¿Sabes lo que son los servidores ¿Qué de son la nación? esos? ¿No son los servidores de la Sí, computadora? Le preguntan a los jóvenes de ahora qué es un servidor, No, y te va a sí, decir de qué la es eso. computadora. Me decían hace rato, porque hay por ahí una voz de cierto disgusto en niveles políticos,
que los servidores de la nación van a ser los representantes en cada municipio del gobierno federal. Sí. Sí, van a depender, el delegado tiene varios programas a su cargo para hacerlos llegar a los municipios, pero esos programas van a llegar a los municipios no tan solo al presidente municipal, sino va a estar bajo la vigilancia de los llamados servidores de la nación. El problema, el disgusto que están haciendo llegar algunas personas es de que en los municipios donde se sabe ya quiénes son los famosos servidores de la nación, ¿a quiénes crees que han nombrado? A ver, ¿a quiénes? O sea, los que fueron candidatos a la presidencia municipal por Morena o algún cargo por Morena. Y como no hay recursos, dicen que están despachando en su casa con el grupo político de ellos. O sea, tiene más finta de un asunto partidista, sí, así es, que de un asunto administrativo federal. Entonces hay disgusto en eso y decían que no sería remoto que algunas personas se acerquen a López Obrador para decirle, si es que logran acercarse, para decirle, oiga, esto está mal, vamos a ver qué sucede en eso. Sí, creo que eso se esperaba y se comentó en algún momento, pues que Morena va a fortalecer su estructura de diferentes ámbitos, y eso a mí me parece que es poner a esos políticos, porque son políticos, son el políticos. escenario, que estén vigentes para cualquier proceso electoral entrarle. Pero algunos son muy comprometidos más con el partido, sí, con el partido, y no conocen la cuestión de la administración. Por eso ha habido problemas con muchos de los cuadros de Morena. Digo, no es por atacarlos, pero hay algunos que confunden lo que es tener el poder y lo que es ser partido y lo que es ser gobierno. ¿Sí? Pues es lo que le criticaban al PRI. Ese era el problema del PRI. Es lo que le criticaban, sí. ¿Sí? Y el patrimonialismo, el poder patrimonialista, el ejercer el poder como si fuera propio, en fin. Entonces no sé qué vaya a pasar, porque hay varias cosas. Pero bueno, en otro tipo de comentarios, Marco, Sí. Fue interesante el inicio de la colecta de la Cruz Roja. Sí, ¿verdad? Me dijeron que estuvo muy concurrida y todos ahí pusieron su parte. Se ve que Óscar Segura, el delegado, sabe moverse. Sí, se ve que tiene Sabe capacidad moverse de operación. Porque digan lo que digan, porque luego nunca quien está de acuerdo con todo, digan lo que digan. Tiene de poder Óscar, de convocatoria. De Óscar Segura, no, tiene poder de convocatoria y tiene una idea de lo que está haciendo. Sí, ¿verdad? Las instalaciones del Centro Universitario de la Cruz Roja, o ¿cómo se llama? Sí, Centro Universitario de la Cruz Roja. Es lo que era la antigua escuelita, la que tenían acá de enfermería. De enfermería, sí, que estaba una escuela de enfermería. Es toda una institución. Sí, ahora tiene, bueno, desde un principio esos estudios de enfermería estaban avalados por la UNAM. La UNAM, sí. Sí, o sea, pertenecen a la UNAM, pero ahora tienen todo un centro universitario de la salud, le llaman ellos. Esto está bastante interesante. Y esto se logra durante la administración de Óscar Segura, al frente de la Cruz Roja. Sí, se ha visto mucho progreso. Él consigue, gestiona en México recursos, muchos apoyos, y pues ha tenido una actuación creo que bastante sobresaliente, y en los eventos que hace, pues es de los pocos que pueden reunir como en lata de tamales, de chile de dulce y de manteca. Bueno, ahí, junto a Javier Nava con Gilberto. Y Gilberto Hernández Villafuerte, ahí conviviendo, compartiendo, el gobernador del estado. Que no se quieren ver que por lo del Interap, así que sí, todo eso. que andan en pleito y todo, pero mucha gente de la clase política, de los funcionarios y todo, se dieron cita por ahí. Ojalá que le hayan echado algo al cepo. Sí. ¿Sí? Un diputado amigo nuestro, me lo encontré acá en el centro, y le dije, oye, me enteré que por allá andabas, que llevabas lista la cartera. Dijo, sí, pero lo que no me dijeron es que después van a venir aquí al Congreso. Bueno, y hay que darle ya dio doble, ¿no? No, pero luego algunos lo que hacen es sonar el cepo. Ajá. Y dicen los que saben de estas cosas que los verdaderamente generosos no hacen sonar el cepo. O sea, los que hacen sonar el cepo es porque le echan unas monedillas pequeñas ahí para que suenen. ¿Sí? Los que de veras echan billete, cheque o lo que sea, ya es otro
ya es otro asunto. Esperamos que sea generosa la gente porque a partir de ayer ya están en las calles, en los cruceros. Y que además pidiendo. pues, esto sirva para que la institución tenga mejores recursos. Así es. Aunque también luego de repente hay una crítica, dicen, ¿de qué sirve que la Cruz Roja uno lo apoye si todo lo cobra? Que porque vas a médicos, todo Sí, eso. sí, Bueno, sí. hay que entender una cosa. El servicio de la Cruz Roja es recoger al herido y Al herido. trasladarlo donde lo puedan atender. Así es. ¿Sí? Eso es lo que nadie hace. Lo que nadie ¿Sí? hace. Ir al accidente, ir ahí, eso ahí sí es otro, es el servicio Sí. natural de la Cruz Roja. Adicionalmente tienen la escuela de enfermería, tienen algunos consultorios, ahí es otra situación, son Sí, sí. actividades que le llamaban de financiamiento o de autofinanciamiento. Entonces hay que entender eso y hay que apoyar a la Cruz Roja porque de repente el que necesita en la calle una ambulancia, Sí, así es. Hay situaciones muy, muy difíciles. se a veces requiere gasolina, se requiere personal capacitado, se requiere equipo, se requieren muchas cosas, voluntad y decisión. Y hay muchos voluntarios en y la Cruz solamente el Roja. que ha enfrentado una emergencia así en la calle, en algún lado, valora. Y el que ha tenido la necesidad de pedir una Sí, ambulancia, de una andar ambulancia. buscando, consiguiendo algo, ¿no? Sí. Entonces, sí. Y una recomendación a todos nuestros amigos, cuando vean una ambulancia, hay que abrirse tantito para que pueda pasar. Sí, porque ¿Sí? a veces no. Los de un carril se cargan hacia un lado, los del otro hacia el otro, y para que pueda pasar en medio. Y no anden tratando de meter el acelerador para irse adelante de la ambulancia o para irse atrás. Sí, sí. Déjenla que ella avance libremente. Tengan precauciones y respeten cuando oigan las sirenas, cuando vean las torretas, pues busquen la mejor forma de dejarle libre el paso. Sí, sobre Porque todo de en eso las puede calles. depender una vida. Y sobre todo en las calles Y que en- y tenemos en aquí las en calles San de Luis, que tenemos, ¿no? que no son tan transitables. Y ya de repente uno como conductor se ataranta, dicen en el pueblo, por no decir de otra forma, y no haya cómo dejarle el paso. Hay que buscar la mejor manera de dejar que pase la Cruz Roja, la ambulancia, los bomberos, lo que sea, porque luego pues son instituciones que no les damos a veces el valor debido. Así es. ¿Cuántas veces Y- vemos un humito y andamos, llamen a los bomberos, pero no nos preocupamos por ver cómo apoyarlos, cómo ver algunas situaciones? Pues hay que estar al pendiente Y de que ojalá esas. tengamos mejores calles, porque yo siempre he dicho que siempre hay calles bloqueadas por algo que están Así haciendo o que dejan allí la obra a la mitad o que ya arreglaron algo y dejaron muchas piedras y obstáculos. Sí, hay que estar muy al pendiente para que eso no ocurra, para ver cómo van las cosas. Entonces, pues así, estamos en vísperas de la Semana Santa, Sí, ya se percibe. ya se percibe el ambiente, ya hay muchas actividades, hay muchas situaciones que tenemos que empezar a ver y hay que pedirle a toda la gente que si va a salir desde ahorita empiece a revisar sus vehículos. Sí. Luego salen nomás de repente y a la hora de llegar llegar a carretera, pues que se ponchó la llanta, que faltó esto, que faltó lo otro. Entonces hay que empezar a cuidar todo para no tener muchos problemas. Y hay que atender pues las recomendaciones normales de que si salen al campo, a algún lugar, pues no dejen basura. No, ese es otro problema. No prendan cosas ahí, fuegos que luego pueden provocar otra situación. Hagan lo que haya que hacerse, pero háganlo como debe ser. Sí, definitivamente así es, sobre todo teniendo parajes tan bonitos aquí en el estado de San Luis, pueblos mágicos, creo que debemos cuidarlos. No debemos hacerle nosotros al mago, Sí, ¿verdad? apareciendo cosas que no debemos. Pero sí hay que cuidar mucho lo que haya que hacerse y hay que entender que las temporadas vacacionales son para pasarlas bien. Así es. Y lo mejor de una temporada vacacional es regresar después tranquilo Que disfruten al su trabajo, tiempo. disfrutarlo. Y también que cada una de las entidades tiene atractivos. Hoy, si analizamos los programas de cultura en San Luis Potosí, de las diferentes áreas, pues vamos a encontrar que cada fin de semana hay actividades preparadas. Y en Semana Santa pues habrá
habrá más. Este viernes, por ejemplo, ahí en el Museo de Escultura Contemporánea, ahí en San Juan de Dios, se va a inaugurar una exposición de un artista de muy buen nivel. Pues hay que aprovechar ese tipo de cosas, hay que dar sus vueltas. Y tenemos funciones de cine en la Cineteca, la presentación de algunas obras. Hay muchas cosas, Marco. Tú a veces tienes muchos datos de esos también. Entonces, hay que decirle a nuestra gente que los aproveche, que los disfrute, son gratis, hay que llevarlos muchachos. Sobre todo eso, que son gratis y que muchas veces es lo que queremos, en qué ocupar nuestro tiempo. Y pues qué mejor que sea en algo de tipo cultural, algo que eleve el espíritu. Y si me dejas dar un mensaje para la gente que sabe de las cosas de la Huasteca, para los que les gusta bailar guapango, A ver. para los que les gustan algunas situaciones, si me permites una invitación, ya salió la convocatoria para el festival o el concurso nacional de guapango que se realiza en Tamazunchale, en su tierra. Exactamente. Va a cumplir 18 años este concurso de guapango. Surgió, si no nos equivocamos, allá cuando Rosendo Paxi Pacheco era el presidente municipal. Sí. Y de entonces a la fecha, pues ahí está el Festival Nacional del Guapango, en los 6 estilos de guapango, sí. O sea, uno por cada estado en el que está distribuida la Huasteca. Hay buenos premios, hay buenos tríos. Entonces va a ser en Semana Santa, 18 y 19, algo así, jueves y Viernes Santo. Entonces hay que darse una vueltecita por allá. Pero si ustedes bailan guapango, hablen a Tamazunchale, busquen la página de la Presidencia Municipal y vean la convocatoria y participen en esto. Hace unos días, recientemente, escuchaba yo platicar en un programa originado en la radio de la Ciudad de México, que llegan aquí, y estaban hablando de la Huasteca y de la indumentaria huasteca, y hacía muchas preguntas la persona esta que quería saber, y le respondía la compañera que tenía ahí al aire, y a mí me llamó la atención que efectivamente sabía. Por ejemplo, que habló que del Petov y de que todo el arreglo de la mujer Tenec. Keskemet, El Petov, Keskemet, porque él pronunciaba mal la palabra Keskemet, y ya le dijo, es así. Le dijo, oye, ¿y tú cómo sabes? Dijo, lo que pasa es que yo trabajé en Tamuín. No sé qué actividad tuvo, pero que estuvo como 4 meses trabajando. Como que los mandan así a las de la Ciudad de México a hacer algo. Y dijo, estuve en la comunidad de tal y tal, mencionó lugares exactos de los ejidos. Dije, no, pues con razón. Qué bueno que se interesen en otros lugares de lo que es nuestra cultura. Porque también la Ciudad de México está llevando a cabo una exposición muy importante ahorita en Antropología e Historia, y está precisamente la Venus Huasteca, que decían aquí que se habían robado que ya no le iban a regresar. Está en una exposición en la Ciudad de México. Es una estatua escarificada. Ajá. Ahí está, y es uno de los grandes atractivos. En la Ciudad de México. Fíjate que en el Distrito Federal hay referencias de que grupos de paisanos que se han ido por aquellos rumbos, no nada más de San Luis, de Tamaulipas, de los lugares en que hay Huasteca, organizan una especie de reuniones guapangueadas y llevan buenos tríos, llevan buenos... Entonces hay que promover lo que tenemos. Y digo, este Festival Internacional del Guapango, concurso del Guapango, pues tiene ya 18 años, está cada día más consolidado, y pues aquí hay amigos que bailan el guapango. Sí. Entonces, si quieren hacerlo, pues con toda confianza, acérquense a Tamazunchale, hablen a Tamazunchale para... En esta ocasión hay premios en efectivo, hay buena promoción, es en la unidad deportiva de Tamazunchale, ahí se monta el escenario, y pues es en Semana Santa cuando hay mucho visitante interesado en esta expresión. Yo recuerdo que esto lo inició Rosendo Paxi Pacheco en su época de presidente municipal. Y que nuestras autoridades le dedicaran un poco más de presupuesto a ese tipo de actividades. Me llama mucho la atención el gran impulso que se le da al guapango en Querétaro.
San Joaquín, en San Joaquín, por ejemplo. en Hidalgo, En Hidalgo, sí. en Hidalgo y En Tamaulipas. en Tamaulipas. Y nosotros que somos también representativos, a veces como que... Bueno, las porciones más grandes de la Huasteca, tenemos que decirlo aquí, están en Veracruz, Veracruz. San Luis Potosí, San Luis. Tamaulipas y Hidalgo. Porque luego Sí. nuestros artistas Querétaro se tiene van a otro lado. Querétaro tiene una parte más pequeña Más que los pequeña. demás y sin embargo Es le el que ponen más más impulso, más detalle. Otra parte pequeña de la Huasteca queda en Puebla, Sí. pegado a Veracruz. Entonces, te digo, hay que analizar y bueno, es un territorio tan apasionante, tan interesante, no hay que hablar mucho de esto porque luego no vaya las cuestiones ahora como están tomando la historia, pero ha habido también desde tiempos de don Agustín de Iturbide Sí. la idea de consolidar el Estado huasteco. También es otra El Estado huasteco propuesta. para aprovechar, porque están las cuestiones geográficas comunes, la región Sí, sí, sí. común, la huasteca serrana, en una parte serrana y otra parte costera, pero está también la cuestión cultural, todo es una cultura mayense, hay una identidad ahí muy marcada, el huasteco es muy regionalista, pero se ve lo mismo con sus diferencias por las cuestiones orográficas, pero se ve con el mismo cariño un huasteco veracruzano, Sí. que un huasteco hidalguense, que un huasteco tamaulipeco, todos son huastecos, orgullosamente huastecos. Y aquí en San Luis Potosí, pues tenemos una gran comunidad de huastecos radicados También, aquí, radicados ¿sí? aquí. Igual que en el Distrito Federal, igual que en Monterrey. Entonces, los huastecos están avanzando en territorio, no por la espada ni por la, ni por la cruz. Aquí van están con la música. por la música, con la Sí, con el música. folclore. Una música que, por cierto, Nicandro Castillo, creo que por estas fechas cumple aniversario, una música que se populariza por el cine nacional, Sí. gracias a artistas como Nicandro Castillo y con algunos otros que fueron músicos, trabajaban en México, venían de la Huasteca, trabajaban en México y por allá llevaron a los estudios de televisión, ellos eran músicos para el cine. La película de los pero- tres huastecos. Pero llevaron alguna de su música y Sí, ahí salió. lograron y se logró y se difundió mucho a través de los, de los tres huastecos, Sí. en donde se genera la idea que la Huasteca nomás eran tres partes. Ajá. Esa película se basa en la circunstancia de que Veracruz, Coincide. San Luis y Tamaulipas en un punto convergen caminas tantito y estás en un lado, estás en otro, ahí se Y con, basa y con la- el la personaje del circunstancia momento con Pedro Infante. con Pedro Infante, pero bueno, son situaciones. O sea, hay que interesarnos en estas cosas que están sucediendo antes de que Juan de Dios Vega nos haga que ya acabamos. Digo, agradecemos que está al pendiente de todo esto, pero dice que esto ya Ya se está acabó. por terminar. Si algo tienes que agregar, Marco, pues nomás que nos quedamos esperando a nuestro invitado, después hablamos de ese tema tan interesante que íbamos a tratar. No llegan los invitados, pero nos la pasamos hablando de la Tantas prensa fifí. cosas. La prensa fifí, de algunas cosas que están pasando. Viene en estos días Andrés Manuel López Obrador a la Huasteca. Vamos a ver qué novedades nos traen. Y por lo pronto, antes de terminar este programa, déjenos decirles que por lo que la petición de que España le pida perdón, el rey de España le pida El perdón a México por los abusos y daños, supongo, de la conquista, pues se queda por ahí en el aire para el análisis de muchas cosas. Va a dar mucho de qué hablar, pero pues bueno, hay que ver qué va a suceder, ¿sí? Y nosotros decimos, por los abusos y daños, que España pida perdón. Los de la Cuarta Transformación, que esperen 500 años.